Edición de podcast. Alumno: Santiago León González. Carlos David González Zárate. Ramón Palma Bermejo. Séptimo semestre, Educación Física. Izúcar de Matamoros, Puebla, 8 de enero de 2014. Introducción. Una educación de calidad exige ser respetuoso con la diversidad en sus diferentes manifestaciones y la consideración de la dignidad en las personas con discapacidad. Cada vez es mayor el número de estudiantes con discapacidad que acceden a la educación básica, situación que debemos normalizar al contribuir a la eliminación de barreras y prejuicios respecto a las capacidades y necesidades reales de este alumno, al igual facilitar al profesorado las herramientas y habilidades que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que debemos es conseguir una inclusión en nuestras aulas para que nuestros alumnos se sientan uno más y no excluidos del grupo. Por supuesto, es importante saber las características de cada una de las minusvalías que tienen para desarrollar los ejercicios necesarios y adecuados a ellos, sin que llegue a provocarles el dolor y mucho menos producirles una lesión, empeorar la que tienen. Por ello, desde la educación debemos concretar unas bases sólidas para que todo lleve a un buen funcionamiento y enriquezca como buenos ciudadanos concientizados en la problemática que existe en nuestra sociedad en relación a la discriminación de estas personas que tienen alguna minusvalía. Las personas con discapacidad motora presentan una alteración transitoria o permanente en su aparato locomotor debido a un mal funcionamiento de su sistema nervioso, muscular y óseo articular. Se da en diferentes grados dependiendo de la localización o zona afectada. En un contexto menos accesible o no adaptado, se necesitará mayor cantidad de adaptaciones de acceso y determinados apoyos específicos en la interacción con los factores individuales de las personas, para que puedan tener las mismas oportunidades de cursar estudios universitarios, igual que el resto de las personas. No debe asumirse necesariamente la asociación de los factores individuales con discapacidad motora, con dificultades o retrasos del desarrollo de la inteligencia. Clasificación de la discapacidad motora por su grado de afectación. Leve. Lenguaje. Problemas articulatorios ligeros. Motricidad. Movimientos torpes que afectan a la motricidad fina. Autonomía personal. Puede realizar de forma correcta e independientemente acciones físicas cotidianas. Moderado. Lenguaje. Dificultades de lenguaje. Motricidad. Marcha inestable y problemas en el control de las manos. Autonomía personal. Cierto grado de realización independiente de acciones físicas cotidianas. Severo o grave. Lenguaje muy afectado, en ocasiones no está presente y se requiere del uso de sistemas alternativos de comunicación. Motricidad sin control de extremidades. Autonomía personal, inestabilidad para realizar acciones cotidianas, independencia total, atendiendo al origen. Cerebral, podrían tener dificultades en el control de posturas, movilidad, desplazamientos y manipulación, lenguaje oral, alteraciones de la percepción. Parálisis cerebral, traumatismo cráneo-encefálico, accidentes severos vasculares, tumores, otras. Espinal, podrían tener dificultades en la movilidad, desplazamientos y en el control de la postura, control fino, control de las diferentes, espina bífida, lesiones medular y otras. Muscular, podrían tener dificultades en la movilidad, control de la postura, manipulación de capacidades respiratorias, distrofia musculares, miopatías, neuropatía. Las más representativas: parálisis cerebral, alteración de base neurológica con carácter permanente pero no progresivo, que se produce a lo largo de la formación del cerebro, bien sea en la etapa prenatal, perinatal o postnatal, y que lleva fundamentalmente a un trastorno motor complejo que puede incluir aumento o disminución del tono en determinados grupos musculares, alteraciones de la postura o equilibrio, trastornos en la coordinación y precisión de los movimientos,
A pesar de ser fundamentalmente un trastorno del movimiento y la postura, suelen concurrir en bastante frecuencia en la parálisis cerebral, una serie de disfunciones asociadas que complican el cuadro sintomatológico. Serían las siguientes: sensoriales, de visión, oído, olfato, táctiles y kinestésicas; perceptivas, visuales y auditivas; convulsiones epilépticas; intelectuales en diversos grados y formas; conductuales y emocionales; dificultades específicas o secundarias en el aprendizaje, etc. Discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es un estado de limitación en la comunicación o el lenguaje como expresión lingüística y de pensamiento. Para abordarla, he extendido diferentes enfoques: el médico, el social y el educativo. Últimamente, el médico en el desarrollo del implante coclear y social en el reconocimiento de las lenguas de signos españolas han sido las que han proporcionado los cambios más significativos y con importantes repercusiones en el ámbito educativo. Ha conllevado cambios en la clasificación de los tipos de discapacidad auditiva: alumnos sordos, hipoacúsicos y sordos con audición funcional. Tipos de deficiencias auditivas: auditiva ligera, pérdida auditiva de entre 20 y 40 dB, pequeñas dificultades articulatorias, no identifican totalmente todos los fonemas. Deficiencia auditiva media, pérdida auditiva de entre 40 y 70, identificación solo de vocales, articulación defectuosa, lenguaje productivo limitado y capacidad para la estructuración del pensamiento verbal. Deficiencia auditiva severa, pérdida auditiva de entre 70 y 90, percepción de algunos sonidos, pero imposibilidad de adquisición espontánea del lenguaje. Los afectados son llamados sordos medios. Deficiencia auditiva profunda, pérdida auditiva superior a los 90, no pueden adquirir el lenguaje oral, tienen dificultades socioeducativas. Los afectados son llamados sordos profundos. Una de las causas adquiridas son infecciones congénitas, infecciones postnatales, traumáticas y genéticas, que constituyen al menos un 50% de los casos. Algunos indicadores de riesgo: antecedentes familiares, infección en el embarazo, malformaciones craneofaciales, peso al nacer inferior a 1500 gramos, niveles elevados de bilirrubina en sangre, agentes ototóxicos en la madre o en el niño, meningitis de origen bacteriano, accidente hipóxico isquémico, ventilación mecánica, síndromes asociados a hipoacusia, traumatismo cráneoencefálico, trastornos neurodegenerativos, otitis media crónica, entre otros. Síntomas: de 0 a 3 meses. Ante un sonido no hay respuesta refleja del tipo parpadeo, despertar, etc. Emite sonidos monocordes. De 3 a 6 meses. Se mantiene indiferente a los ruidos familiares, no se orienta hacia la voz de sus padres, no responde con emisiones a la voz humana, no emite sonidos para llamar la atención y debe intentar localizar ruidos. De 6 a 9 meses, no emite sílabas, no atiende a su madre, no se orienta a sonidos familiares. De 9 a 12 meses, no reconoce cuando le nombran a sus padres, no entiende una negación, no responde a dame si no va acompañado del gesto con la mano. De 12 a 18 meses, no señala objetos y personas familiares cuando se le nombran, no responde de forma distinta a sonidos diferentes, no nombra algunos objetos familiares. De 18 a 24 meses, no presta atención a los cuentos, no identifica las partes del cuerpo, no construye frases de 2 sílabas. A los 3 años no se le entiende las palabras que dice, no contesta a preguntas sencillas. A los 4 años no sabe contar lo que pasa, no es capaz de mantener una conversación sencilla. Problemas visuales. Una deficiencia visual o ceguera se define funcionalmente como la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Hay que poner un límite a partir del cual se pueda considerar a una persona ciega o no cuando se deja de ser considerado como vidente.
Hay que añadir una dificultad, que estas personas en su mayoría van a tener un resto de visión, aunque este solo les permita ver unos determinados grados de luz, movimientos y sombras de objetos. La agudeza visual, que es la capacidad de discriminar claramente los detalles finos en objetos que están situados a una distancia determinada. La agudeza visual va a ser el resultado de dividir la distancia a la que una persona ve un objeto por la distancia a la que tendría que ser su visión fuese la adecuada. Este parámetro solo informa la visión foveal, que es la zona de retina que nos informa la mayor capacidad de agudeza visual, con la cual este parámetro solo va a determinar un tipo de deficiencia. Campo de visión. Hace referencia a los límites de captación la luminosa que tienen ambos ojos, es decir, qué capacidad tiene el ojo para recibir la información luminosa que llega desde distintos ángulos. Ángulos normales de visión son por la parte externa o temporal de la luz, nos tiene que entrar en un ángulo de 90 grados. Por la parte interna o nasal a un ángulo de 60 grados. En la parte superior el ángulo es de 50 grados. En la parte inferior el ángulo es de 70 grados. Clasificación. Ciegos son aquellas personas que tienen una visión nula, que únicamente puede percibir algunas grabaciones de luz. Desde un punto de vista educativo, no van a poder utilizar la visión para adquirir ningún conocimiento, por lo cual todos esos conocimientos se van a basar en la utilización del brillo. Ciegos parciales son aquellas personas que tienen un resto visual que les permite percibir la luz, algunas grabaciones de color, pueden distinguir bultos y contornos. Baja visión son aquellas personas con un resto visual que les permite ver objetos a pocos centímetros. Personas con limitación visual son aquellas con la mayor resto visual, pero que, debido a su deficiencia, necesitan constantemente una iluminación adecuada, utilización de herramientas que les permitan acceder a los textos como lupas. Conclusión. La educación física es un buen medio para trabajar con niños con distintas necesidades educativas especiales. A través de esta, podemos integrar a esos alumnos a nuestras sesiones, al mismo tiempo que solidarizamos a los demás compañeros, poniéndolos en la misma situación, para que de esta manera encuentren mayor conocimientos que les permitan desarrollar una vida en sociedad eficaz. Los materiales y recursos que necesitamos son mínimos. Como ya hemos visto anteriormente, unas cuantas pelotas, piezas enlazables y algún otro material más nos resultarán más que suficientes para llevar a cabo una buena sesión de educación física adaptada a todos los alumnos con necesidades educativas diferentes. Por ello, los docentes debemos estar preparados para enfrentarnos a estas situaciones de la mejor manera, realizando sesiones adaptadas a los tipos y situaciones de los alumnos. A este tipo de educación se le llama educación física especial y va destinada a niños con diferente discapacidad motora, auditiva y visual. Por lo tanto, la educación física está enfocada a satisfacer las necesidades básicas